Buenas gente, este fin no me pertenece. El link está en la descripción del autor y de la historia. La meta de likes es de 150 likes y ahora sí que comienza este jodido capítulo. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto Overlord. El primero es propiedad de Masashi Kishimoto. Este último es propiedad de Kugane Maruyama. Esta historia fue escrita solo por diversión. Por favor, apoya el lanzamiento oficial. Advertencia. Esta serie contará con el siguiente contenido. Sexual, harén, limón, sexo oral, nakadashi / creampié sorpresa, paizuri, loli, legal y de otro tipo, opa y loli, legal, lolicon, legal y oterice, sexo en grupo, BDSM, azotes, humillación, fornipilia, child, violación, niña con niña y heterosexual, tucom, netorare, heterosexual, desfloración, fecundación, MILF, incesto, pseudoincesto, endogamia, monster girl, vampiro, sucubus, demon girl, ángel girl, elf girl, planta niña, lobo niña, interracial, zorro demonio, hombre, gender vender, hombre a mujer, yuri, bode, chica limo, digestión, tortura, abuso, ruptura mental, prostitución, mujer, mazmorras sexuales, somnofilia, voluntaria o no, esclavas sexuales, hablar sucio, manosear, bandere, seducción, embarazo infantil incluidos adolescentes y lolis legales, muñeca sexual viviente, muerte por snu, referencias a la pedofilia y el abuso de menores, y referencias a esta historia aún está en construcción. Por lo tanto, la lista anterior está sujeta a ser editada y ampliada a medida que se escriban los limones futuros y se confirmen más waifus para el harem. Géneros y elementos de la historia atroces. Fantasía oscura, alta fantasía, pseudo mundo de juegos, isekai, pornografía literal con trama, universo alternativo, personajes originales, travesuras de múltiples cruces, muerte de personajes, resurrección, acción, sangre, gore, gabmoe, temas maduros, perversión general, temas de terror, esclavitud, tsundere, protagonista villano, protagonista dominado, conquista del mundo, humor negro, humor crudo, humor lascivo, mi sentido del humor jodido y el hecho de que esta mierda fue escrita principalmente por mi degenerado sin disculpas culo en general. Además, las notas del autor contendrán mis quejas constantes sobre los defectos de Naruto, porque soy un hijo varón salado que estaba muy decepcionado por el potencial desperdiciado de la serie en cuestión, su pobre construcción del mundo, la horrenda devolución de los personajes de la misma. Y cuán horriblemente terminó todo. Siempre y cuando surjan los temas enumerados anteriormente, despotricar sobre ellos. Las fallas en otras franquicias también se señalarán cuando surjan. Si algo de esta mierda no es lo tuyo, has sido debidamente advertido. Cualquier queja sobre el contenido de esta historia que se encuentra arriba será ignorada en el mejor de los casos y se reirá en el peor. ¿O sabías en lo que te estabas metiendo o es tu maldita culpa por no tomarte el tiempo para leer esta advertencia? Capítulo 1. Algo anda mal. Un hombre cubierto con una armadura de placas completa estaba de pie sobre una mujer joven y su hermana pequeña, con el brazo en alto. Su espada brillaba a la luz del sol, lista para acabar con la vida de ambos de un solo golpe. La joven sintió que le ardían los ojos por las lágrimas y se mordió el labio. Abrazando a su hermana pequeña más cerca, ambas niñas cerraron los ojos con fuerza, preparándose para el impacto. No pidieron esto. Su pequeño condado no era más que una humilde colección de granjas y talleres. Ni siquiera tenían una posada, y mucho menos algo de valor. ¿Por qué alguien haría todo lo posible para atacarlos? Si tan solo hubiera sido más fuerte, si tan solo tuvieran una forma de repeler a estos invasores, pero ella no lo era, y no lo hicieron. Como para empeorar las cosas, el hombre trajo a un amigo con él. Incluso si fuera capaz de dominar a uno por algún milagro, todavía sería cortada, y con la herida en la espalda, ella y su hermana no tenían a dónde correr. Por lo tanto, todo lo que pudo hacer fue sentarse aquí y morir. Segundos, momentos, lo que se sintió como minutos pasaron y por alguna razón, ella, aún no estaba muerta. Seguramente el hombre ya había tenido tiempo más que suficiente para acabar con ella, ¿y por qué escuchó el traqueteo del metal? La joven, vacilante, con cautela miró hacia arriba para ver que el hombre y su camarada estaban temblando, las espadas ahora sostenidas en una postura defensiva detrás de sus escudos, retrocediendo lejos de ellos. Siguiendo su mirada, la joven solo vio desesperación. Eso era todo lo que podía describir esta cosa como. Lo que miraban era una oscuridad impía que había abierto un agujero dentro de la realidad misma, delgada como un papel, pero insondablemente profunda.
La oscuridad arremolinada tomó la forma de un medio óvalo, sobresaliendo de la tierra como si hubiera sido escupida por los pozos del infierno. No tenían idea de qué era, pero el mero hecho de mirarlo los llenaba de un terror instintivo. Entonces, algo lo atravesó, como si emergiera de un pasillo en sombras. Sus brillantes iris carmesí fueron lo primero que vieron, sus pupilas rajadas como una especie de bestia. Era humanoide, o parecía serlo, pero incluso cuando todo lo que podían ver era su rostro, sabían que había algo extraño en él. Dio un paso adelante y 9 colas de zorro se desplegaron detrás de él. Su pelo y pelaje eran de un rojo sangre profundo. Su atuendo les era ajeno, pero tenía una sensación de prestigio, como el atuendo de un señor extranjero de una tierra lejana. 2 orejas vulpinas descansaban sobre su cabeza. Largos mechones carmesí con puntas negras derramadas sobre sus hombros, sus labios ennegrecidos se curvaron hacia atrás en un gruñido hambriento para dejar al descubierto sus colmillos y uñas en forma de garras en sus dedos. En una mano, sostenía un bastón mágico y dorado de algún tipo, uno que inspiraba tanto temor como asombro en igual medida, un arma divina aparentemente forjada por los mismos dioses del infierno. En el otro, sostenía una espada negra, aparentemente hecha de sombras. Al igual que el bastón, parecía divino y profano, pero no tan poderoso. Pero incluso eso se sintió como comparar un basilisco con un maldito dragón. Ni la bestia ni el hombre, esto los hizo temblar a todos ante él, algo profundo, algo primario dentro de la mujer y sus posibles asaltantes les dijo que él era peligroso. La joven abrazó a su hermana con fuerza mientras se acercaba, pero el ser la ignoró. Se sintió abrumada, como si su sola presencia la estuviera ahogando hasta la muerte, pero tan pronto como llegó esa sensación, desapareció y pudo respirar de nuevo. Ra. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los soldados. Hubo un grito de pánico cuando uno de ellos se abalanzó sobre él y luego, nada. La mujer se atrevió a mirar y de inmediato se arrepintió. Todo lo que quedaba de los hombres era un par de manchas rojas en el suelo, su armadura destrozada ahora completamente irreconocible. Ella no sabía cómo lo hizo, ni quería, y luego, volvió su atención hacia ella y, en el año 2138 después de Cristo, existía una nueva frontera de los juegos, el MMORPG. Ese acrónimo significa Live Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Estos videojuegos se jugaban conectando sus consolas directamente al cerebro a través de la red intracerebral de nanocomputadoras, una fusión de hombre y máquina que desde hace mucho tiempo se había convertido en algo común en el mundo. A través de este método, estos juegos permitieron a los jugadores ingresar a un mundo virtual y experimentarlo como si fuera la vida real, hasta cierto punto. Tenían sus límites como cualquier otra tecnología, pero en comparación con las consolas de la antigua y ahora destronada PC Master Race, estas deficiencias eran ridículamente insignificantes. También era una industria bastante saludable, a pesar de la debacle de SAO del siglo pasado. El tiempo cura todas las heridas como dicen, especialmente cuando la gente finalmente se pone al día con la tecnología del mismo. Y entre la abundancia de MMORPG, había uno con el nombre de Yggdrasil. 1. El juego en cuestión se había desarrollado minuciosamente y se lanzó en el año 2126. Su principal punto de venta era la libertad del jugador. Además de eso, hubo más de 2,000 clases de trabajo básicas y avanzadas y 700 clases de raza. El máximo más alto que tenía una clase era de 15 niveles y con un límite de nivel, por lo que para alcanzar el límite de nivel de 100, era necesario tomar al menos 7 clases. Por un lado, un jugador podría tomar un nivel en cada una de las 100 clases si así lo deseara, suponiendo que cumpliera con los requisitos, por supuesto. Pero, por otro lado, cualquiera que quisiera asumir una fantasía de clase específica también podría hacerlo, gracias a la abundancia de clases similares y sinérgicas a su disposición. Además, varias herramientas de creación, algunas se venden por separado, podrían usarse para personalizar los personajes a un nivel sin precedentes. Armas, armaduras, otras configuraciones cosméticas e incluso el texto de Sabbath eran todo un juego limpio. Además de todo eso, Yggdrasil contaba con no menos de 9 mundos completos para que los jugadores exploraran. Asgard, Alfheim, Vanaheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Niflheim, Helheim y Muspelheim. Estas características se combinaron para encender los espíritus creativos de sus jugadores japoneses, provocando lo que solo podría describirse como una revolución artística. El juego se hizo tan popular que Yggdrasil se convirtió en un nombre familiar, pero ahora, eso fue todo en el pasado.
Una gigantesca mesa redonda, tallada en un solo trozo sólido de mármol negro, se encontraba en el centro de una gran cámara, rodeada por 41 lujosas sillas. Pero la mayoría de esos asientos ahora estaban vacíos, érase una vez, cada lugar había sido reclamado, pero ahora, solo 3 estaban ocupados. Uno de los seres sentados estaba vestido con magníficas túnicas de mago, de color negro, violeta y dorado. El cuello alto y las bufas exageradas parecían excesivas, pero de alguna manera encajaban con el resto de su atuendo. La cabeza expuesta, sin embargo, era un cráneo desnudo. Puntos rojos de luz brillaban en sus enchufes vacíos, un halo de resplandor negro llenaba el resto. Este era el Señor Supremo, Momonga, un lanzador de magia del más alto rango que se convirtió en no muerto para aprender el más potente de los hechizos. Otro ser en la habitación era lo que parecía una masa viva de alquitrán. Su forma líquida se retorcía y se agitaba constantemente, sin conservar nunca la misma forma durante más de un segundo. Este se llamaba Heroero, un Elder Black Oath, el más corrosivo de todos los Slimes. Finalmente, el último de ellos era el más humanoide en apariencia, pero en verdad, estaba más lejos de ser humano que incluso la masa andante de Pegotes. Iba vestido con túnicas regias orientales de color negro, blanco y naranja, con una armadura ligera y luciendo una diadema chapada en metal con cuernos de buey curvados y decorativos. Tenía ojos carmesí con pupilas rajadas, cabello rojo sangre que se desvanecía a negro en los extremos y marcas parecidas a bigotes en cada mejilla, haciendo juego con las marcas de nacimiento que tenía Irl. Las orejas de Bulbino se sentaban sobre su cabeza y lucía 9 colas de zorro. El pelaje de cada uno era tan rojo como su cabello y las puntas se desvanecieron de manera similar a negras. Este hombre bestia era Kurama y era un Youko, una especie de demonio zorro más conocido por sus talentos en el engaño, las ilusiones y la magia de fuego. Sin embargo, a pesar de su apariencia exterior, estas criaturas eran en realidad jugadores. En Yggdrasil, los jugadores podían elegir sus razas entre 3 grandes grupos: humanoide, demihumano y heteromorfo. Los humanoides eran el tipo de jugador más básico, abarcando humanos, enanos, elfos y similares. Los demihumanos eran generalmente más feos pero con mejores estadísticas físicas, que incluían duendes, ogros y hombres bestias reales como centauros, sátiros y leoninos, entre otros. Finalmente, estaban las razas heteromórficas que eran generalmente más poderosas, pero tenían grandes inconvenientes, entre los cuales uno tenía que sacrificar al menos un nivel para jugar un heteromorfo, un nivel que muy bien podría ser más útil en otros lugares si no sabe lo que está haciendo. Por supuesto, los demihumanos tenían el mismo inconveniente, pero también se les permitía muchas más libertades y tenían menos inconvenientes. Naturalmente, estos 3 jugadores eran heteromorfos. Mientras Momonga hablaba, sus mandíbulas no se movían. Incluso el juego más avanzado de su tiempo, uno que literalmente se conectaba al cerebro del jugador, todavía no podía replicar completamente el habla y las emociones en sus modelos de jugador. Fue un gran obstáculo a superar, pero sin duda varios desarrolladores lo estaban haciendo de manera respetable. Ha pasado algún tiempo, Heroero-san, dijo. No esperaba que vinieras. Lo mismo, intervino Kurama, su rostro también inmóvil. Luego apareció una burbuja de palabras digital sobre su cabeza con una cara sonriente. Otra burbuja de palabras apareció sobre la cabeza de Heroero, esta con una sonrisa más tímida. De hecho lo ha hecho, suspiró con reminiscencias. 2 años más o menos. Pero aún así, no podrías pagarme para perderme la oportunidad de verlos a los 2 por última vez. Luego, giró lo que podría pasar por una cabeza hacia el hombre zorro. Me encanta lo que has hecho con el lugar, por cierto. Si tan solo nuestros amigos pudieran ver esta tumba por última vez. Ahora era el turno de Kurama de usar el gesto de sonrisa tímida. Tuve mucha ayuda, dijo, volviéndose indicativamente hacia Momonga. Solo cuando tuve tiempo libre de mi nuevo trabajo, respondió el hombre esquelético con una cálida risa. Eso solo comenzó hace un mes, señaló Kurama, inclinándose hacia adelante y sobre la mesa. ¿Lo tiene ahora? Momonga se rió entre dientes de nuevo. Se siente como si hubieran pasado años. Sin embargo, Kurama tenía razón. Antes de eso, los dos eran un dúo bastante dinámico cuando se trataba de mantener su base de gremio. No puedo decir que te culpo, senpai, dijo Kurama con una carcajada propia. Mi trabajo también ha sido bastante infernal con el chico nuevo, siendo una espina constante en mi trasero, pero no se puede evitar. Predicando al coro, Kurama-san, le dijo Heroero, su voz mezclada con seca diversión. Estoy empezando a sentir cómo me veo en el juego.
Y a partir de ahí, los tres compartieron sus respectivas historias de terror del lugar de trabajo. Todos se rieron y se quejaron literalmente durante horas y horas. Pero, por desgracia, no podrían estar aquí para siempre. Esto es lo más divertido que he tenido en mucho tiempo, dijo Herohero con una carcajada cansada. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que estaba tan feliz? Ojalá pudiera quedarme más tiempo, pero necesito levantarme temprano. Te escucho, le dijo Kurama, una cara sonriente emoji sobre su cabeza una vez más. El tiempo realmente vuela cuando te estás divirtiendo. Cuídate, Herohero-san. Con eso y una última risa, un zarcillo negro se agitó cuando el anciano Black Oce abrió su interfaz. Tal vez podamos encontrarnos con Irle en algún momento, dijo. Que tengan una buena noche, ustedes dos. Luego, se quedó quieto y desapareció poco después en una explosión de píxeles. Cuando solo estaban ellos dos, un cómodo silencio se apoderó de Momonga y Kurama. Al final lo rompió el primero. Deberíamos darle al lugar una última visita, sugirió. Por los viejos tiempos. Definitivamente. Kurama sonrió ante el pensamiento. 2 horas después de que se fueron, Momonga y Kurama estaban de regreso en la sala de reuniones, de pie ante un poderoso bastón, flotando en su pequeño rincón en la pared. Su salón del gremio, la gran tumba de Nazarick, fue una vez una mazmorra de 6 pisos. Pero, después de haberlo reclamado como propio, ahora era una mazmorra de 10 pisos con 7 temas únicos repartidos entre esos mismos niveles. Los primeros 3 pisos, conocidos colectivamente como las catacumbas, se inspiraron en una tumba real. El cuarto piso era un lago subterráneo. El quinto, un glaciar masivo. El sexto, una selva tropical. El séptimo era un infierno fundido, el octavo era un enorme páramo y, finalmente, los pisos 9 y 10 eran el reino de los dioses, en otras palabras, la base de operaciones del gremio Ainzo Algoum. Uno pensaría que solo estaban tocando su propio cuerno al llamarlo así, pero al mismo tiempo, muchos jugadores admitirían que se ganaron el derecho de fanfaronear ya que Ainzo Algoum se ubicó entre los 10 mejores gremios en Yggdrasil con varias primicias mundiales bajo su título. Cinturón colectivo, Nazarick solo es el más obvio, e innumerables clasificaciones superiores en PvP actualmente, estaban en el octavo piso, habiendo tardado tanto en volver aquí, y estaba empezando a notarse para Momonga. Fue bastante extraño y muy fuera de lugar ver a un esqueleto estirarse y bostezar. El hecho de que su mandíbula no se moviera solo lo empeoraba. ¿Estás cansado, senpai?, preguntó Kurama. Sí, parece que estoy en mi límite, suspiró Momonga abatido. Siento no poder quedarme contigo hasta el final. Kurama quería decir algo, pero vaciló. Está bien, dijo. Deberías dormir un poco. El jugador esquelético asintió, pero antes de cerrar la sesión, quería decir algo. No puedo expresar lo agradecido que estoy de que te hayas quedado con nosotros hasta el final, Naruto, le dijo a Kurama, refiriéndose a él por su nombre real. Todos en el gremio lo sabían a estas alturas, y varios de sus antiguos miembros todavía lo seguían en las redes sociales. Bueno, yo soy el maestro del gremio, respondió el hombre con bigotes. Y ustedes son la única familia que he tenido. Era lo menos que podía hacer. Ojalá pudiera hacer más por esta familia nuestra, se lamentó Momonga, comenzando a tambalearse mientras observaba la lista del gremio en su interfaz. De los 41 exmiembros, solo quedaban 6. Todos los demás habían dejado el juego desde hacía mucho tiempo. Yo también, añadió Kurama. Definitivamente deberíamos encontrarnos en algún momento. Estoy seguro de que a Peron Roncino le encantaría volver a verte. Definitivamente. El hombre zorro dejó escapar una risa nostálgica ante el pensamiento. Oh, las conversaciones que tuvimos, Kurama no sabía por qué, pero era muy divertido hablar con ese maldito pervertido, dada la baja tolerancia del Youko hacia las personas que actúan de esa manera, era bastante extraño que se llevaran bien, pero lo hicieron. Muy bien, de hecho, y fue principalmente por Peron Roncino que Naruto tuvo una colección tan diversa de juegos y manga en la vida real. Ejem. No es que estuviera dispuesto a admitirlo, por supuesto. Dejando esos pensamientos a un lado, Kurama miró a Momonga una vez más. Ha sido divertido, Satoru-senpai. Eso es, dijo el esqueleto. ¿Qué tiene? Y con eso, se desconectó. Kurama suspiró, el jugador detrás del demonio zorro ahora se fue a sus propios dispositivos. Nadie más había iniciado sesión esta noche y los servidores se cerrarían de una vez por todas en solo 30 minutos, por lo que no estaba seguro de que se mostraran. Es una pena, Uzumaki Naruto no estaba exagerando cuando dijo que Ainzo Algoun era la única familia que había tenido.
Criado en un orfanato y habiendo sido un paria desde el día en que nació, el joven nunca supo lo que era tener una familia, ser aceptado, realmente encajar, hasta que se unió al gremio Nines Oungoar unos días antes de que cambiaran su nombre. Eventualmente, incluso se convirtió en su maestro del gremio, como recompensa por su diligencia y dedicación. Desde entonces, Momonga fue su mano derecha, enseñándole todo lo que necesitaba saber mientras se desempeñaba como moderador. Y ahora, incluso sin él, Naruto se dio cuenta de lo solo que estaba. Realmente soy el único que queda, aunque otros 6 todavía estaban registrados como miembros, la mayoría de los cuales fueron parte de Ainzo Algoun por más tiempo que él, no regresaban a este juego. E incluso si lo hicieran, se cerraría. Maldita sea. Kurama golpeó su puño contra la pared cercana con frustración. El juego lo registró como un ataque. El algoritmo inmediatamente comenzó a calcular sus estadísticas contra las resistencias al daño de la pared, y un pequeño 0 apareció sobre su puño. Esta es la gran tumba de Nazarik. La casa que nos construimos después de todas esas horas de sangre, sudor y lágrimas. ¿Cómo pudieron abandonarla así? Kurama se enfureció y luego suspiró, tomándose un momento para calmarse. No debería estar enojado con ellos, sabía que no renunciaron porque quisieran. Cada uno de ellos, incluso Momonga, simplemente se vio obligado a elegir entre la vida real y esta fantasía de poder colectivo de ellos. Al mirar al personal, un pequeño emoji de sonrisa triste apareció sobre su cabeza. 7 serpientes se retorcieron y se enroscaron alrededor del cuerpo del bastón en una forma retorcida y malvada, una de ellas se curvó hacia afuera del resto para formar un lazo de nudillos. En un extremo, sus cabezas formaban un círculo perfecto, bocas abiertas en agonía. Cada uno tenía dentro de sus fauces una piedra preciosa de un color diferente. La empuñadura era de cristal exquisito y el cuerpo era de oro más puro. Este no era un bastón ordinario, sino el bastón de Ainzo Algoun, su arma literal del gremio, única para ellos. Era el símbolo literal de su gremio, proporcionando a su usuario poderes administrativos sobre la gran tumba de Nazarik y sus habitantes. También fue la mayor debilidad de todos los gremios en Yggdrasil. Si alguna vez se destruyera un arma del gremio, el gremio se disolvería, que era precisamente la razón por la que Kurama y los demás mantenían la suya aquí, en esta cámara sellada, a menos que y hasta que la necesitaran. 4, por supuesto, técnicamente no necesitaba al personal en este momento, pero se sentiría extraño si nunca tuviera un elemento tan importante en estos últimos momentos del juego. Con ese pensamiento en mente, Kurama, el último miembro efectivo de Ainzo Algoun, extendió la mano y agarró el arma de su gremio. Probablemente debería vestirme para la ocasión mientras estoy en eso, se dijo a sí mismo. Entonces, Kurama abrió la consola del jugador y se equipó con su equipo superior. En Yggdrasil, había 9 filas de equipos. La clase baja, la clase media, la clase alta y la clase alta fueron inicialmente las únicas, pero cuando salieron algunas expansiones, se agregaron clase heredada, clase reliquia, clase legendaria y clase divina. Orden. La clase técnicamente divina era la más fuerte, ya que el nivel más alto, que era el más fuerte desde el inicio del juego, de clase mundial, solo incluía ciertos elementos mágicos, como el trono de reyes que les había permitido reclamar una mazmorra como su sala de gremio. Solo 200 de estos elementos existían en el juego y todos eran únicos. El bastón de Ainzo Algoun era un artículo de clase divina, gracias a las 1,500 horas combinadas que todos habían dedicado de manera colectiva y meticulosa a mejorarlo. Entonces, Naruto equipó a su personaje con elementos de rango y grandeza similares. Su túnica, cinturón y polaina se cambiaron primero, reemplazados por un gi regio, negro, blanco y naranja quemado con un motivo de fuego en forma de remolino, polainas en forma de akama negro, una cuerda blanca que le servía de cinturón y una piel de tigre. Estos elementos le otorgan una mejora masiva a su agilidad, HP y resistencia. La diadema que ahora usaba era idéntica en forma, pero no funcional, a la anterior, siendo un elemento más poderoso con mejoras más sustanciales para agilidad, MP y ataque mágico. Como conjunto, estos 4 elementos, la pieza del pecho, el casco, el cinturón y las mallas, se conocían como regalía de Shute Douji. Por supuesto, el casco era originalmente una máscara de demonio con cuernos y el atuendo era de un esquema de color diferente, pero Naruto los cambió con las características de personalización del juego. Estos cambios fueron puramente estéticos, pero estaban más en línea con sus preferencias personales. Mientras tanto, sus botas le dieron otro beneficio a la agilidad y llegaron en forma de grebas, tabi y zouri a juego.
También redujeron las posibilidades de que las desventajas basadas en movimientos y similares lo afecten. Esto incluyó hechizos. Mientras tanto, sus guantes eran guanteletes de estilo oriental que otorgaban agilidad y ataque mágico, siendo sus nuevas sombreras parte del mismo objeto, y para acompañar todo eso, llevaba un medallón y 9 anillos con varios efectos mágicos. Finalmente, en su cinturón estaba su arma principal, una espada de una mano llamada Ugratoth Higoku, que infligía daño de fuego y sombra mientras le permitía usar agilidad en lugar de su estadística de ataque físico literalmente inexistente mientras estaba equipada, incluso cuando no lo estaba. En realidad lo estoy usando en ese momento. La espada también tenía algunos efectos de impacto bastante desagradables cuando la estaba usando, debilitando el ataque físico y la defensa física del objetivo, e incluso tenía un 10% de probabilidad de aturdir. Para empeorar las cosas, castigaría a los jugadores a quienes les gustaba acumular cosas en su persona agregando penalizaciones adicionales al movimiento, la agilidad y el ataque físico según la cantidad que llevaban en su inventario en ese momento. Una vez que todo estuvo equipado para él, un símbolo circular, negro, blanco y naranja con una calavera en llamas, se formó debajo de sus pies para indicar que su aura Oath Primal Fear se había activado antes de desaparecer. Esta mejora fue una de las 2 bonificaciones de conjunto que obtuvo al usar la regalía de Shute Douji en su totalidad, la otra era inmunidad a todos los venenos, excepto el alcohol. De hecho, los efectos de todas y cada una de las bebidas alcohólicas que consumió en el juego durarían el doble de tiempo. En cuanto al aura en sí, era bastante desagradable para un personaje pícaro, reduciendo pasivamente la precisión y la defensa física de los enemigos dentro del alcance cuerpo a cuerpo, al tiempo que aumentaba sus posibilidades de aturdir a los afectados. Por supuesto, no funcionó en heteromorfos o dragones, entre otras cosas, pero aún así. 5. Un emoji de cara sonriente apareció sobre la cabeza de Kurama. Maldita sea, se sentía bien estar de vuelta en esto. Y con eso hecho, salió de la cámara, desapareciendo en una nube de humo. Poco después, en el 9º piso, el sonido de sus pasos y los golpes de su bastón resonaron en una enorme cámara blanca. Todo el piso era como un palacio de alabastro, decorado con todo tipo de pinturas, trofeos y esculturas. Vio a una mujer tetona a lo lejos, de alrededor de 1,70 m, con largos mechones dorados y ojos rosados y vibrantes. Naruto la reconoció como una de las 41 sirvientas creadas por Uitebrim. Una de las ventajas de tener un gremio era que permitía a los jugadores crear sus propios NPC y, después de decidir que necesitaban sirvientes para mantener la gran tumba mientras cultivaban y asaltaban, dicho miembro lo hizo con una sonrisa en su rostro. De hecho, fue un buen recuerdo. El límite habitual era de 700 niveles distribuidos entre los NPC, lo que significa que podría tener 7 NPC de nivel 100, 700 NPC de nivel 1 o cualquier cosa intermedia. Pero, como solía ser el caso con cualquier cosa, Ainzo Algoun hizo todo lo posible, e hizo todo lo que razonablemente pudo para aumentar esa limitación, lo que resultó en más de 3000 niveles entre sus innumerables NPC. Y dado que Uitebrim era un mangaka que había irrumpido recientemente en la industria en ese momento, estaba más que feliz de usar esta función como una salida creativa. Gritando mierda como los uniformes de sirvientas son sus armas secretas y las sirvientas son la justicia todo el tiempo, diseñó meticulosamente todas y cada una de esas 41 sirvientas con cada gramo de amor y cuidado que pudo reunir. Todos en el gremio tuvieron que admitir que el resultado final fue bastante impresionante. Ah, Uitebrim-san, murmuró Kurama con una cariñosa risa. Eres un tonto adorable. Sin embargo, no hizo todo el trabajo. Las rutinas de las criadas fueron todas programadas por Hirohiro y otros 5, por ejemplo. Pero la mayor parte fue sin duda obra suya. Sonriendo y asintiendo con la cabeza a la sirvienta mientras se inclinaba ante él, Kurama dijo, gracias por tu trabajo. El hombre detrás del zorro sabía que ella no respondería porque no estaba programada para hacerlo, pero simplemente no se atrevía a ignorarla. Después de todo, era uno de los bebés de Uitebrim. Agradecerle era lo mínimo que podía hacer. Con eso hecho, Kurama continuó por el pasillo y se volvió hacia un gran par de puertas a su derecha. Fue una mala dirección bastante básica. El pasillo fue diseñado para conducir a una puerta elaborada que parecía mucho más importante, pero en verdad, el círculo de teletransportación en la cámara más allá solo conducía a un laberinto de trampas y monstruos sin salida. Mientras tanto, esta puerta, aunque bastante grande, parecía mucho menos importante en comparación.
Todos los demás antes y después, incluido el del otro lado del pasillo, eran idénticos y conducían a docenas de dormitorios. Algunos fueron hechos para miembros del gremio, pero el resto fue puramente cosmético, creado para darles a las doncellas de Witebrim y a otros sirvientes de Nazarick un lugar para dormir. Por supuesto, los NPC nunca los usaron, pero es la idea lo que cuenta, y carecer de ellos volvería locos a los RPs del gremio. Más allá de la puerta antes de Kurama, sin embargo, había una enorme escalera, lo suficientemente ancha para que 10 hombres, con los brazos extendidos, caminaran uno al lado del otro sin problemas. Las escaleras parecían ser de mármol blanco, parcialmente cubiertas por una lujosa alfombra roja. Bajó las escaleras y entró en el 10º y último piso, y pronto se encontró en una enorme cámara de entrada con 7 NPC más. El primero era un distinguido y anciano caballero con uniforme de mayordomo. Su cabello corto y peinado hacia atrás era de un blanco puro y tenía una barba llena a juego, bien recortada. Naruto inmediatamente lo reconoció como Sebas, un NPC creado por Touchme, uno de los miembros fundadores de Ainzo Algoun. Ver al hombre ahora le dio a Naruto recuerdos de cómo fue salvado por dicho jugador de un grupo de imbéciles que lo estaban acampando en ese momento. Eso fue justo antes de que el propio Naruto se uniera al gremio. Los otros 6 NPC eran todas mujeres, vestidas de sirvientas, pero muy diferentes al anterior. A diferencia de las 41 sirvientas creadas por Witebrim, estas chicas estaban ataviadas con armaduras, cada una con un arma diferente. Por supuesto fue él quien sugirió que se vistieran de sirvientas, pero ahí fue donde terminó su influencia en sus diseños. Estas chicas eran conocidas como las Pleiades Battlemites, la última línea de defensa de Nazarick. Otro emoji de cara sonriente apareció sobre la cabeza de Kurama mientras se acercaba a los NPC. «Sígueme», dijo, dirigiéndose al otro lado de la cámara de entrada. Todos los NPC hicieron lo que se les ordenó. En cuanto a la cámara en sí, se la llamó oficialmente el Lemegeton en honor a un antiguo tomo que servía como la llave menor de Salomón. Fue idea de Ulberta Lenoble, dijo que el tonto era el líder más grande de su gremio. Ya que llegaron hasta aquí, deberíamos darles la bienvenida, dijo al presentar su idea al gremio. Dejemos que otros nos calumnien como quieran, pero les daremos la bienvenida con orgullo y abiertamente como los magnánimos señores que somos. Ainzo Algoun tomó una votación y luego procedieron a hacer precisamente eso, y esta cámara fue muy bien recibida. Era una enorme sala con forma de cúpula. Lámparas de 4 colores brillaban desde el techo de arriba y 72 nichos se alineaban a los lados de la habitación, cada uno con una estatua demoníaca. 6. Las estatuas eran golems hechos de aleaciones extremadamente raras y valiosas, cada una inspirada en un demonio descrito en el Lemegeton. Mientras tanto, las lámparas eran un tipo de monstruo que escupía poderosos elementales cuando un jugador enemigo entraba en su radio de agresión. Si las lámparas por sí solas atacaran como una, podrían derrotar fácilmente a 2 equipos de 100 jugadores de nivel máximo. Combinada con los golems, esta cámara sirvió como un último vete a la mierda a cualquier invasor que se atreviera a asaltar su base, dando a los miembros del gremio supervivientes más tiempo para prepararse para su resistencia final. 7. En cuanto a las puertas del otro extremo, tenían casi 20 pies de altura. Por un lado, una hermosa diosa de la tradición de Yggdrasil estaba grabada en él, por el otro yacía un señor demonio que servía como su némesis. Abrió la puerta y se deleitó en la gloria del salón del trono de Nazarick. La habitación en sí era no menos de 10 veces más grande que del Lemegeton, con más de 600 pies de largo con un techo abovedado y bordeado con docenas de candelabros rojos. La poderosa cámara parecía estar hecha completamente de mármol negro y obsidiana. Un poderoso trono descansaba sobre un pedestal, de 10 escalones de alto, en el otro extremo. El trono mágico parecía estar tallado en una sola pieza de cristal oscuro, con la espalda lo suficientemente alta como para llegar al techo y colgando de él había una bandera roja que mostraba con orgullo el símbolo del gremio. El centro de la habitación estaba cubierto con una alfombra plateada y dorada que conducía al trono, y alineando las paredes con postes hundidos en ellas, colgaban 41 banderas negras y rojas. Cada uno llevaba el símbolo personal de un miembro del gremio. Mientras se acercaba al trono, la mirada de Kurama fue atraída hacia una mujer a su lado. Era una belleza absoluta con piel de alabastro, pelo largo y negro azabache, y ojos dorados y vibrantes con pupilas abiertas. Aunque su dulce sonrisa era la de una diosa, los cuernos blancos que sobresalían torcidamente de los lados de su cabeza sugerían que ella era todo lo contrario.
Llevaba un hermoso vestido blanco sin hombros que mostraba sus caderas, guantes blancos y un collar de telaraña dorada que le cubría los hombros y el pecho. De su cintura brotaban 2 alas de plumas negras que sostenía en sus caderas como una falda. La mujer era Albedo, una de las creaciones más preciadas de Tábula Esmeraldina. Kurama tomó asiento en el trono y ordenó a Sebas y las Pléyades que se inclinaran ante él. Todos se arrodillaron. Luego, se volvió hacia Albedo. En verdad, Naruto nunca le había prestado mucha atención, lo que lo hacía sentir bastante culpable ahora. Sin embargo, al ver que le quedaban 5 minutos más antes de que se apagaran los servidores, decidió cambiar eso. Usando el personal para abrir su interfaz, Naruto leyó rápidamente su biografía. Dejó escapar un silbido bajo. Aunque sabía que Tábula la había construido para ser un tanque, nunca hubiera imaginado que sería tan potente. Crédito donde es debido, pensó Kurama en voz alta. Esa es una construcción increíble. Luego, Naruto leyó su texto de sabor, principalmente solo por las mierdas y las risitas. Al final resultó que, fue escrita para ser una trabajadora diligente y supervisora de Nazarik, solo superada por los miembros del gremio en rango. Fue interesante leer. Pero luego, al final, encontró una línea que parecía terriblemente fuera de lugar. Ella también es una puta. Kurama se estremeció ante eso. Aunque era una súcubo, la forma en que había sido escrito era simplemente un cambio de tono tan abrupto. Por otra parte, a muchos de los miembros les gustaba el Gabmoe, incluso Tábula, por lo que no fue una sorpresa que agregara algo así a su biografía. Tábula, bicho raro, murmuró Kurama con una cálida risa. Luego, sintiéndose travieso, decidió que un último acto de travesura estaba en orden. Nunca antes había abusado de sus poderes administrativos, a pesar de lo mucho que había querido hacerlo en innumerables ocasiones, pero con los servidores apagándose en menos de 5 minutos, decidió que era ahora o nunca. El holograma de un teclado apareció ante él a sus órdenes y Naruto borró las palabras una puta de su texto de sabor antes de reemplazarlas con algo más. Ella también está locamente enamorada de Kurama. 8, con una risita, despidió el teclado y se sentó en su trono. Extrañaré esto, todo esto. Kurama dejó escapar un suspiro satisfecho, pero melancólico, mientras los últimos segundos pasaban. Los servers se cerrarán, declaró una voz femenina incorpórea. Y luego, nada ha cambiado. Uzumaki Naruto parpadeó confundido mientras se encontraba todavía sentado en ese mismo trono. ¿Qué sucedió? ¿El servidor no se apagó? Eso fue extraño, reflexionó en voz alta, sin notar las reacciones de los NPC a su comentario. El cierre del servidor debería haberme obligado a cerrar la sesión. Definitivamente era pasada la medianoche, esto tenía que ser un error del sistema, ¿verdad? Albedo y Sebas miraron a su señor de manera extraña, sin tener idea terrenal de lo que estaba hablando, pero permanecieron en silencio por ahora. No era su lugar interrumpir a un ser supremo en sus pensamientos. ¿Qué pasó? Naruto frunció el ceño con preocupación y confusión. Con un gesto deliberado de su mano, abrió su interfaz de usuario para ver si había alguna actualización en el chat mundial, pero no apareció. La interfaz desapareció por completo. Presa del pánico, intentó todo lo que se le ocurrió. Cierre de sesión forzado, llamar a un director general, enviar un mensaje, pero nada funcionó, y su paranoia solo crecía con cada intento fallido. Y luego, ¿está algo mal, milord? Naruto saltó levemente ante la voz sedosa y femenina que lo llamaba. Miró a Albedo para verla llena de preocupación. Y todo lo que el joven pudo hacer fue mirar. Carne Village, nombrado en honor a Carne el Explorador, este asentamiento estaba ubicado en la frontera del reino Reestice y el imperio Baarut, cerca del extremo sur de la cordillera Azellarisia, en las afueras del gran bosque de To. A pesar de su nombre, el pueblo no era más que una pequeña comarca pintoresca con una población de 120, entre 25 familias. El tiempo pareció detenerse para su gente. Los únicos visitantes que recibieron fueron los recaudadores de impuestos, salvo algún especialista ocasional que quería comprar algunas hierbas de vez en cuando en una luna azul. Dicho esto, se ganaban la vida con la tierra. Si está sobre la mesa, entonces alguien de la casa lo mató, lo cultivó años. Dado que nadie en la aldea podía usar magia, el hechizo de luz continua que se encontraba en la mayoría de las ciudades era un lujo que simplemente no tenían, por lo que los que estaban dentro se levantaron con el sol y trabajaron hasta el anochecer. Y cuando Enriemot se despertó más temprano, lo primero que hizo fue recoger un poco de agua del pozo cercano.
Al llegar a él, se arremangó y dejó al descubierto la piel sin curtir de la parte superior de los brazos. El tono más claro se destacó en marcado contraste. También se podía ver un toque de músculo en ella, ya que 16 años de vida en la granja aseguraron que sería cualquier cosa menos una frágil doncella. Luego, levantó los cubos llenos con un Josh. Y corrí de regreso a casa para llenar el tanque de agua. Le tomaría 3 viajes para terminar, pero no le importaba demasiado. Si los cubos fueran más grandes, terminaría en 2 viajes, murmuró para sí misma. Pero, estos son los más grandes que tenemos, de nuevo, ¿podría siquiera levantarlos si fueran más grandes? Ella no estaba segura, dejando esos pensamientos a un lado, Henry continuó, tarareando una alegre melodía, pero entonces, algo la hizo detenerse. ¿Eso fue un grito? Entonces, el sonido de la madera astillando llenó sus oídos, y una sensación de pavor comenzó a hundirse. Dejando caer sus cubos, la tarea olvidada, corrió hacia la cabaña de su familia. Casi tropezó con su falda larga en su pánico, pero se las arregló para volver a correr a toda velocidad. Otro grito llenó el aire, este provenía de la dirección de su casa y ese miedo solo la llenó más. El fragor de la batalla resonó en carne villaje, mientras hombres con armadura que llevaban el sello del Imperio Baarut ardían y saqueaban con sádico júbilo. Henry gritó cuando un hombre muerto cayó a sus pies de una puñalada en el pecho. Sus ojos ardieron ante la vista. Señor Morga, susurró, huyendo cuando el asesino del hombre entró en su casa. No había extraños en un pueblo tan pequeño. El señor Morga no había hecho nada en su vida para merecer un destino tan espantoso. Con un sollozo, Henry siguió corriendo hasta que llegó a su propia casa. Mamá. Papá. Nemu. Presa del pánico, la joven abrió la puerta de golpe mientras llamaba a su familia. Oh, gracias a los dioses. La madre de Henry suspiró aliviada, abrazando a su hija mayor. Mientras tanto, Nemu corrió hacia su hermana mayor llorando. Entonces, su padre habló, instándolos a que se volvieran hacia la puerta para que pudieran correr. Tenemos que conseguir mierda. Pero, antes de que tuvieran la oportunidad, un hombre con armadura les bloqueó el camino con la espada desenvainada. Sin pensarlo 2 veces, el padre de Henry apresuró al hombre en cuestión, sacándolo de su camino antes de volverse hacia su esposa e hijos. Date prisa y corre. Por desgracia, eso fue todo lo que pudo hacer cuando el soldado atravesó con su espada la espalda del hombre. Pero les había comprado el tiempo suficiente para salir de casa. Su esposa tampoco duró mucho, ya que ella también fue abatida. Su mayor, sin embargo, apenas logró evadir que le empalaran la cabeza con la lanza de otro hombre. Por pura suerte, el arma se atascó en un vagón cercano, y no estaba dispuesta a dejar que esta abertura se desperdiciara. Agarrando la muñeca de su hermana pequeña con lágrimas corriendo por sus mejillas, Henry se dio la vuelta y salió disparada con todas sus fuerzas, 2 soldados más pisándole los talones, esa mirada en los ojos de Albedo, la pura preocupación que ella transmitía. Naruto había pasado tanto tiempo en este mundo de juegos que casi había olvidado lo expresivas que podían ser las personas reales. Era tan chocante ver tal expresión en el rostro de un NPC que su cerebro necesitó un momento para reiniciarse. Sí. Algo estaba definitivamente mal, lo siento, dijo Naruto reflexivamente, ofreciéndole a la sucubo una risa avergonzada. No quise preocuparte. Se sentía raro hablar con ella así, pero era refrescante. Pero, desafortunadamente, su respuesta solo había preocupado aún más a la mujer. ¿Estás bien, milord?, preguntó Albedo, su rostro acercándose para examinarlo, el aroma de su perfume sacando a Naruto de su estupor. Eso no está nada bien, pensó. En Yggdrasil, no hubo estimulación para el sentido del olfato de los jugadores, así que este olor no debería existir. Naruto vaciló, sintiéndose un poco raro, pero le respondió, no obstante. Yo, estoy bien, respondió, gracias. Él no era del tipo que hablaba con muñecos como este, pero la preocupación genuinamente humana que ella parecía expresar, había hecho que Naruto lo hiciera por puro instinto. Su lenguaje corporal, sus patrones de habla, la forma en que se comportaba, no era así como actuaba la IA de Yggdrasil. O cualquier IA para el caso. Era demasiado sofisticado, también, humano. Pero, justo cuando el pánico comenzó a hundirse, las palabras de un compañero de gremio resonaron en su mente e hicieron maravillas absolutas para calmar sus tetas. El pánico es la semilla de la derrota. Mantén la calma y piensa con lógica. Mira más allá de tu entorno y no desperdicies tu esfuerzo en detalles innecesarios. Naruto agradeció en silencio a Pinito Moe, el filósofo residente de Ainzo Algorum, y tomó una respiración profunda y relajante.
Pareces preocupado, milord, señaló Albedo, su ceño solo se hizo más profundo. Por favor, perdóname, pero ¿estás seguro de que estás bien? Naruto no pudo evitar estar fascinado por sus hermosos y límpidos ojos. Aunque había una chica linda y tímida en la escuela secundaria a la que parecía gustarle, nunca salió nada de esa relación porque ambos eran demasiado tímidos, y eso era lo más cerca que Naruto había estado de algo que se pareciera remotamente a una relación romántica en la vida real. Aunque ciertamente no fue por falta de esfuerzo de su parte. Como fue el caso de muchos estudiantes de secundaria, tuvo varios enamoramientos que nunca llegaron a ninguna parte. Habiendo dicho eso, Naruto estaba fuera de su elemento en este momento. No estaba del todo acostumbrado a que una mujer se le acercara así, mostrando una preocupación tan genuina. Podía sentir sus mejillas arder y su corazón latir. Simplemente no pudo evitar responderle con sinceridad, su boca actuando por sí sola. No puedo ponerme en contacto con un GM. Albedo lo miró confundida antes de que sus ojos se llenaran de tal impotencia. El pobre parecía un cachorro pateado. Se sentía tan culpable de verla así. Por favor perdóname, Lord Kurama, se lamentó. No tengo idea de qué es este GM, pero ten la seguridad de que haré todo lo que esté en mi poder para ayudar. Sí, en realidad estaban teniendo una conversación real. Tal cosa debería ser imposible, pero lo eran. Lo más parecido que un NPC debería ser capaz de hacer a algo como esto era una respuesta macro a ser abordado de cierta manera. Había ciertos emotes y similares que uno podía descargar para programar ciertos eventos de juego de roles, pero nadie podía esperar lograr algo tan sofisticado. Está bien, insistió Naruto. De verdad, está bien. Esto no es tu culpa en lo más mínimo. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos y se recompuso. Sin embargo, algo definitivamente está mal, bueno, al menos, debería ver si los demás reaccionaban de manera similar o si esto se limitaba a Albedo. Sin embargo, al mirar al mayordomo y las sirvientas, Naruto se dio cuenta de que tampoco estaban actuando normalmente. Claramente, lo primero que tenía que hacer era averiguar qué demonios estaba pasando. Con esa comprensión en mente, Naruto tomó acción. Sebas, ladró. Sí, milord. El mayordomo se animó y respondió sin vacilar. Quiero que te reúnas con Shaltear y explores el área alrededor de Nazarik, ordenó Naruto. Si encuentra algún hostil, huya en cuanto lo vea hasta nuevo aviso y avíseme de inmediato. Cuando el mayordomo se inclinó y se despidió para hacer precisamente eso, Naruto se encontró con aún más preguntas. Como todos los demás, el mayordomo en cuestión fue creado para proteger su base, por lo que ordenarle que se fuera debería haber sido imposible. Por lo tanto, Naruto continuó desde allí dirigiéndose a los demás. Pléyades. Las 6 sirvientas se animaron y respondieron idénticamente a Sebas en perfecto unísono. Divídanse en parejas y asegúrese de que todo esté como debería estar en Nazarik. Si encuentra algo, aunque sea un poco fuera de lugar, avíseme de inmediato. Si encuentra algún intruso, huya en cuanto lo vea y avíseme. Como Sebas lo había hecho antes que ellos, las 6 doncellas se inclinaron y se despidieron. Sin embargo, antes de que pudiera dirigirse a ella, Albedo se le adelantó, luciendo preocupado. ¿Debo convocar a los guardianes del piso? Todavía no, le dijo Naruto, tomando el mando de la situación. Envíeles un mensaje para que estén en alerta máxima y hágale saber a Shaltear que Sebas está en camino para encontrarse con ella. Ya lo he hecho, milord, respondió la Sukubo con una reverencia. Supongo que también deben huir si ven algún intruso. Por ahora, sí, confirmó asintiendo. La seguridad de Nazarik y su gente es mi primera prioridad. Como siempre ha sido, comentó con aprobación, una cálida sonrisa se extendió por su rostro. ¿Hay algo más que desee que haga, milord? Naruto frunció el ceño pensativo y asintió. Ven aquí, dijo. Naruto simplemente no pudo evitarlo. Se veía tan real que tuvo que confirmar lo que estaban viendo sus ojos. Ella pareció sorprendida al principio, pero se acercó sin decir una palabra, una sonrisa entusiasta rápidamente adornaba sus rasgos mientras lo hacía. Una vez más, pudo oler su perfume. Fue tan dulce y agradable. Naruto tomó sus manos al principio. Eran cálidos y suaves. La sensación sedosa era mucho más real de lo que debería ser, subiendo a sus muñecas, que podía realmente sentir su pulso. Era ella, era realmente real. Solo había una forma de averiguarlo. Yggdrasil era un juego clasificado T. Por lo tanto, los actos de R-18 estaban estrictamente prohibidos, no solo por la empresa, sino por la ley, de acuerdo con la ley de mantenimiento del orden social.
Lo que estaba planeando hacer se sentía increíblemente sucio, pero aún así, tengo que hacer esto a toda costa. Pensó Naruto. Estaba en pánico porque se quedó atrapado en el juego sin salida. Solo estaba tratando de forzar su salida. Eso se mantendría en la corte, ¿verdad? Pero, ¿y si ella realmente fuera real? Por ridícula que parezca esa idea, ahora legítimamente parecía una posibilidad. ¿Y si ese fuera el caso, sería esto acoso sexual? Una vez más, solo había una forma de averiguarlo, Albedo, dijo torpemente. ¿Puedo tocar tus pechos? ¿Eh? ¿Lo has sonido ya no? 9, hubo un la.